Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes, acá estamos en la mesa, el señor Jorge Márquez, el señor Lautaro Ruiz y Esteban Díaz Romero, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos por aceptar este convite y bueno, para charlar un poco, Iván. Iván, ¿podemos decir que se trató de la última interna del peronismo, esas grandes internas, ¿no? Que ahora ya no son las mismas, ¿no? Sí, efectivamente, fue una interna sumamente reñida. Hasta el último día no estaba claro el vencedor, y eso de algún modo la diferenció de las numerosas internas que hubo en ese momento en otros partidos políticos. Pero la diferencia fue la incertidumbre. La incertidumbre. Vamos a informar, mejor dicho, el error es mío, digo, de qué interna se trata, querido Jorge, ¿no? No, estamos hablando de la interna del 88, Cafiero-Menem, ¿no? Después que el peronismo había sido derrotado en el 83, bueno, estaba esta cuestión de quién iba a liderar el partido o el movimiento luego de la derrota, y aparece, bueno, esta contienda entre Cafiero, que parecía como un trazo modernizador del peronismo, ¿no? Una cosa, podríamos decir, socialdemócrata, y Menem, que venía del interior con una impronta caudillesca, ¿no? ¿Es así, Iván? Bueno, sí, efectivamente. A priori, en realidad, el único que confiaba en el triunfo de Menem era Menem mismo, porque estaba todo dispuesto para que el electo candidato a presidente por el Partido Justicialista sea Antonio Cafiero, que llevaba unos cuantos años en la carrera política. Había sido ministro de Comercio Exterior de Juan Domingo Perón, pero por otro lado había triunfado en las elecciones para gobernador de la provincia de Buenos Aires el 6 de septiembre del 87, y todos los gobernadores le prestaban el apoyo, salvo el gobernador de la provincia de Santa Cruz, con lo cual las diferencias eran marcadísimas. Claro. Corría como, ¿quién diría?, con el caballo del comisario. Totalmente. Claro, era el número opuesto, ¿no? Y suele suceder eso a veces, Iván, digo, en la política, algo que uno da por sentado y resulta, bueno, podemos hacer, una comparación con lo que sucedió hace muy poco tiempo en España, ¿no? Que todo el mundo pensaba que la derecha ganaba y arrasaba, en realidad ganó, pero le va a costar a conformar gobierno, digo, pero era como que estaba todo cantado que iba a suceder. ¿Suele suceder eso en política? ¿Te encontraste con varios casos así, que uno parece que hay alguien que es ganador y sin embargo resulta perdedor? Bueno, el ejemplo que das de España es muy bueno, porque nadie pensaba que el gobierno español iba a poder conservar la expectativa de poder conformar una alianza gubernamental con otras coaliciones, y fue lo que efectivamente pasó, con lo cual ni el Partido Popular ni Vox llega con la cantidad de electores para armar gobierno, y esta fue una sorpresa en esa línea, ¿no? Quizás cuando empezó a darse la campaña se empezó a notar que el arraigo popular de Carlos Menem era realmente inmenso y sorpresivo, y entonces el resultado que se pensaba que era absolutamente favorable a Cafiero, mucha gente empezó a dudarlo, pero de todo modo la mirada peyorativa, estigmatizante hacia Menem y sus seguidores, eso se mantuvo a lo largo de toda la campaña electoral. Pero sorpresas como las que acabas de nombrar, en realidad una sorpresa sería que en las elecciones que se vienen el gobierno nacional obtenga un mejor resultado del que se dice, y eso perfectamente podría pasar si aumenta la cantidad de personas que van a sufragar. Estamos viendo que en la mayoría de las últimas elecciones vota el 60%, el 65%, el 70%, y en muchos casos, al igual que en la elección del 2021, hay gente que había votado al gobierno nacional en el 19 y en el 21 o ahora está prefiriendo no ir antes de engrosar la coalición de Cambiemos, por ejemplo. ¿Cómo estás, Iván? Acá Lautaro Ruiz de la mesa te saluda. Y volviendo un Hola, poco, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos.
Y volviendo un poco a lo que Igualmente. contabas antes del carisma, Antonio Cafiero entonces no gozaba de esa característica, ¿no? Uno va, al menos yo, por lo que he podido ver en los registros y todo, lo veía como un tipo quizá más serio en sus formas, y eso le puede haber jugado en contra, digamos, ¿no? No era falta digamos, no es que no era creíble, sino que simplemente no tenía ese arraigo que tenía Menem, que te hablaba 2 minutos y Te quería ser su amigo. convencía, era un encantador Saúl Menem, porque Carlos Saúl. Bueno, en el libro yo de algún modo desarrollo varias hipótesis. Una de ellas es que Cafiero no era un político. Cafiero era un técnico reconocido, Claro, de prestigio, y se hizo político a partir de la debacle de las elecciones de 1983, cuando empezó a liderar la renovación peronista, pero su oficio como político era muy reciente. Menem fue político desde los 50, que empezó a militar en distintas agrupaciones, bueno, en su trabajo de abogado, que no le cobraba a aquella gente que no tenía dinero para pagar la consulta, con lo cual Menem venía transitando ese recorrido hace más de 30 años. Esto no quiere decir que Cafiero no haya sido campechano en el trato ni cercano, pero las cuestiones también estéticas en un país que hace de la discriminación un deporte nacional, en muchos casos también fueron marcadas, porque si se quiere, Carlos Menem y Eduardo Duhalde representaban, sobre todo el primero, ¿no?, a aquellas personas que habían engrosado las periferias de Capital Federal y el Gran Buenos Aires en la década del 30, del 40, del 50, que fueron llamados despectivamente cabecita negra. Entonces había una cuestión también de identificación incluso, y por supuesto una cuestión de orgullo local, de orgullo federal. Pero otra cosa nada menor, Sí. y esto apareció en una caravana que hizo Menem en Lanús, apareció un cartel que decía: el pueblo ya eligió, Menem presidente, Cafiero gobernador, ¿no? Como que en el corazón militante podían convivir las dos identidades, y a mucha gente incluso tampoco le agradó demasiado haber votado un gobernador, y 6 meses después que ese gobernador, que casi no había dado sus primeros pasos en la gestión, se vaya a la presidencia, porque se sabía que el que ganaba la interna peronista ganaba la presidencial, porque la hiperinflación alfonsinista estaba provocando un azote en los sectores populares y el peronismo tenía todas las de ganar. Con lo cual, yo digo que hay muchas cuestiones, pero esencialmente yo creo que Cafiero era un técnico reconocido, prestigioso, que se hizo político con el correr del tiempo, pero en los últimos 4 o 5 años respecto de la interna. Sí, totalmente. Iván, te quería preguntar, muy muy interesante. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención en la investigación? Yo te digo, como nota de color, recuerdo que acá en Quilmes mucha gente decía: estamos llevando gente a votar para Menem, y militaban para Cafiero. ¿No? Sí, esta cosa de que sí, la cafieradora en Quilmes llevaba a votar gente que votaba a Menem. Pero en tu caso, ¿qué fue lo que te llamó la atención de eso? Bueno, la verdad que hay muchas cuestiones. Primero, resaltar el resultado sumamente parejo que se dio en Quilmes, donde ganó Menem, Sí. 12.161 contra 11.136. Muy parejito. A diferencia de, por ejemplo, Lanús, donde Menem sacó 10.700 y Cafiero 5.400, es decir, casi se duplicó Menem a Cafiero. Acá en Quilmes estuvo bastante parejo, casi como en Avellaneda. En Avellaneda fue 7.205 a 7.096, también ahí muy parejito. Uno podría pensar que son los lugares más históricamente de sectores medios, entonces podría hacer una interpretación en ese estilo, pero a mí lo que me sorprendió fue la repercusión, ¿no? La repercusión absoluta que tuvo. Yo incluso en un momento empiezo a hablar y digo que el 9 de julio es un día en el cual Alfonsín encabeza el acto por el aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional en 1816, que en un momento, después de hacer un breve recorrido, mira a los costados y seguramente sorprendido por la escasa convocatoria de público, no le termina de quedar claro por qué esa escasa convocatoria al fin, ¿no? Si es por los enfrentamientos recurrentes con la cúpula militar, sobre todo en los primeros años de su gobierno, si era por el frío, pero en realidad lo que digo yo es que ese día
desarrollaban la interna se fueron a votar, país. Entonces, exactamente, ¿no? Ahí hay una cosa que me sorprendió mucho, la preocupación permanente del radicalismo, ¿sí? El radicalismo estuvo todo el tiempo preocupado, hacía circular encuestas, que hasta el último día daban ganador a Cafiero. Eso sí, decían que Cafiero ganaba por unos pocos puntos y hablaban de 20% de indecisos, dejando una ventana abierta a la explicación de la sorpresa. La repercusión internacional también, en todos los medios hay mucha repercusión internacional. Y otra cosa que me sorprendió, que en realidad no deja de sorprenderme, porque sigue pasando en la actualidad, es la directa asociación entre peronismo y fascismo, ¿no? Y regímenes autoritarios, lo cual me parece que es una mirada absolutamente desactualizada, estigmatizante, que utiliza fuentes realizadas por el gobierno dictatorial de 1955, que no son fuentes que deben considerarse válidas, porque en muchos casos son fuentes que se toman bajo amenaza de muerte, con lo cual, digo, en los documentos uno tiene que ser muy preciso. Bueno, Jorge esto lo sabe muy bien, ¿no? Que lleva adelante bastantes investigaciones. Entonces a mí hay varias cosas que me sorprenden, pero diría que la repercusión, ¿no? Tanto nacional como internacional, y la consecución en la mirada estigmatizante del gobierno peronista, que es la misma que había surgido en 1945, ¿no? Con la idea de que Perón era un aliado de Hitler en América Latina, cuando ya el gobierno de Hitler había sucumbido, por suerte para la humanidad, ¿no? Por supuesto. ¿No te da la sensación, Iván, digo, a ver, no sé si por ahí te da esa misma sensación, ¿no? Uno a veces, porque ha pasado esa época, estamos hablando nada más y nada menos que fue 2 veces presidente de la República Argentina, tal vez haberlo subestimado tanto, mirá a dónde llegó Menem, que tenía un carisma bárbaro. Yo le decía recién a Lauti, para mí era un encantador, porque no había casi persona que no, por lo menos, le salga una sonrisa al verlo. Yo no sé por qué, porque, a ver, no era alto. Siempre me acuerdo que en esa época se decía que daba la sensación que Menem era una persona que medía 1,90 m, era rubio, de ojos celestes. Digo, ese carisma que tenía, ¿no? Un carisma, pero bueno, lo que hay que también mencionar es que en la campaña electoral Menem llevó adelante una campaña sumamente atractiva para el votante peronista promedio. Por ejemplo, lo que sostenía era que había que cancelar inmediatamente la deuda con el FMI, que no había que pagar, que había que priorizar el alimento de los argentinos. Hablaba también de incautar propiedades a magnates británicos en la Patagonia para forzarlos a negociar la posesión de las Islas Malvinas. Esto también es súper actual, ¿no? Donde hay sabemos que hay magnate que tiene todo, ¿no? Al cual no puede accederse. Entonces, la verdad que no era solo la revolución productiva y el salariazo, que eso era lo más conocido, sino que eran muchas cosas que eran muy cercanas al corazón del peronismo, de una mirada nacionalista. Lo que también hay que decir es que esa alianza electoral que lleva a Menem al poder, primero ganando la interna en el 88 y después la presidencial del 89, muta en el 95. En el 95 no lo vota la misma gente, en el 99 tampoco, y perdón, en el 2003 tampoco, porque los sectores populares, si bien ese carisma es efectivo y sigue existiendo y lo tuvo hasta su último día, bueno, fueron los principales damnificados de su política de apertura indiscriminada, de privatización de ferrocarriles, de aerolíneas, YPF y etcétera. Entonces lo que ocurre es un desplazamiento, empieza a obtener votos de ese sector en medios, con el famoso voto en licuadora, los viajes al exterior, ¿no? Y muchas cuestiones, votos de sectores populares tuvo siempre, pero en mucha menor medida. Pero efectivamente, si era una persona sumamente, él decía siempre, un beso, un voto, ¿no? Y yo lo que hago es también un recorrido, una cosa muy pícara, ¿no? Yo hago un recorrido primero un resumen de la vida institucional del peronismo y después un recorrido antes de la interna, tanto de la biografía personal y política de Cafiero y de Menem. Entonces yo ahí muestro que Menem en la dictadura fue encerrado primero en un buque donde estuvieron la mayoría de los funcionarios de Isabel Perón, y después fue empezado a ser trasladado a distintas ciudades con un régimen de prisión domiciliaria, si se quiere, donde Menem tenía que asistir todas las tardes a la comisaría a dar cuenta de que seguía viviendo en la ciudad. Entre ellas estuvo en Tandil, estuvo en Mar del Plata, y la verdad que en todos los casos Menem empezaba a tejer de
de a una persona, de a dos, se empezaba a llevar bien con sus cuidadores, era una cosa, era natural, digamos, ¿no? Una cosa muy natural, que también la cuento en ocasión de cuando conoce a Perón, ¿no? Él va a hacer un viaje a Siria y hace una escala en Madrid, y en ese lapso de que está de un mes se encuentra 3 veces con Perón, que era raro. Perón no daba tantas entrevistas ni las daba mucho tiempo, y ahí cuento un poco también que tiene que ver con la figura de Jorge Antonio, ¿no? Que era un empresario muy amigo de Perón, pero por supuesto también tenía que ver con los orígenes en común con Menem. Entonces hay una cosa del carisma que funciona efectivamente y es tal cual como vos lo decís. Iván, ¿cuánto duró esta interna en tiempo, en el total? Porque obviamente para mí, yo nací en el 94, es algo raro también de escuchar, y es un hecho muy loco, ¿no? Lo que ha sido la interna. He escuchado a algunos periodistas también que han ido para distintas provincias también a seguir a los candidatos. ¿Cuánto duró? Y la otra pregunta es si cuando se vio ganadora Menem se sorprendió la opinión pública, o ¿cuál fue la reacción inicial de todo esto? Bueno, primero decirte que tengo envidia porque haya nacido en 1994. Creo que es una envidia compartida, ¿no? Totalmente. No puede. La interna se oficializa a fines de enero del 88. Sí, claro. La dupla de Menem-Duhalde, acá también hay que meter un paréntesis. Duhalde abrigaba la secreta esperanza de ser el vicepresidente de Cafiero. Finalmente le ofrece su estructura a Menem, pero despechado por este desdén de Cafiero hacia su figura. Y la alianza Menem-Duhalde se oficializa el 4 de marzo. La campaña fue abril, mayo, junio, 3 meses de campaña todos los sábados y todos los domingos, porque ustedes saben los días que más se vendían los diarios eran el domingo por los clasificados, ¿no? Y bueno, porque venía la revista y todo, y el lunes, ahí voy a meter mi parte futbolística, si ganaba River se vendía mucho más, ¿no? Pero lo digo, ¿no? Eran los días de fin de semana, entonces la interna fue muy fuerte abril, mayo, junio. De 1988, 3 meses de constantes atos, caravanas y disputarse las figuras políticas, ¿no? También porque cada figura se tenía que posicionar. Bueno, fue un poco lo que empezó a pasar de manera incipiente cuando Scioli dijo yo voy de candidato, ¿no? Claro. De alguna manera Scioli empezó a pasar con la ambulancia y empezó a recoger muchos heridos y heridas, ¿no? Y yo creo que la interna hubiera sido muy interesante. Lamentablemente quedó como una interna controlada con Grabois, ¿no? Que no puede ganar. Totalmente. Sí. Una competitiva. Sí. No, y lo otro que te preguntaba era eso, ¿no? Si ni bien ganó Carlos Saúl, si fue un resultado que al menos sorprendió o no a la gente. Yo calculo que no, pues ya por lo que se veía de su carisma, pero bueno, no sé qué pudiste recoger de datos. No, sí, la sorpresa fue total, sobre todo por la diferencia, ¿no? Porque veía esto de Menem, lo que también decían muchos periodistas. Decía que hubo sorpresa por la magnitud de la diferencia y sobre todo porque Menem gana la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso era algo que no se creía. Y también hay sorpresa por ciertos resultados, no sé, Menem gana en Catamarca y en La Rioja 97% a 2%. Es una cosa impresionante que demuestra efectivamente que el país federal se abroqueló ante las imposiciones de Buenos Aires, y esto es un clásico repetido, ¿no? También un poco el electo intendente de Córdoba tuvo un discurso en esa línea el domingo, entonces ese es un tópico que se suele repetir, en este caso con un resultado abrumador. Después también Menem ganó por mucha diferencia en la provincia de Santa Fe, que se creía que al ser una provincia de alto desarrollo económico, al igual que Córdoba, iba a ser más favorable a Cafiero. De vuelta ahí la mirada estigmatizante y peyorativa, es decir, hubo sorpresa, pero sobre todo hubo sorpresa por la diferencia, ¿no? No se pensaba que iba a haber tanta diferencia, que fue algo así como un 55 a un 45% en porcentuales. Impresionante actualidad de los datos. Iván, ¿dónde conseguimos el libro? Exactamente. Bueno, el libro en principio hasta dentro de 2-3 días va a haber una preventa, es decir, va a salir un poquito más barato, en la página de la editorial que se llama Milena Cacerola, con S. Milena Cacerola. Y
y a partir de la semana que viene va a estar en la librería más importante del país, por ejemplo, la librería Hernández de la calle Corrientes, y uno después va y se come una pizza en Guerrín, ¿no? Tiene todo. Por ejemplo, claro, le queda de paso. Hace todo el trayecto y se va feliz, va a su casa. Iván, te agradecemos Muy enormemente. agradecido. No, por favor, Muchas a vos gracias, por el tiempo y la gentileza que has tenido en permitir este contacto y por favor, esta un charla. placer. Gracias, que sigas bien, hasta luego. Por favor. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias por este ratito, Jorge. No, bueno, Iván, sí. Iván es doctor en educación y tiene libros ya sobre el peronismo y bueno, muy educación, muy interesante. Muchas cosas muy ricas, así que a conseguir el libro cuando se pueda y leerlo Totalmente. con tranquilidad.